Estamos ya de vuelta acá a las 8:45. La Comisión de Salud del Congreso de la República ayer recomendó que se destituyera al titular de Salud Pública, el doctor Hugo Monroy, esto por considerar que ha habido una deficiencia en la estrategia para enfrentar la pandemia del COVID-19 acá en el país. Vamos a hablar entonces con diputados del Congreso de la República y ellos son también integrantes de la Comisión de Salud del Legislativo. Entramos para enlazarnos con los diputados Esteban Barrios Galindo, diputado de la bancada Valor, y también el diputado Cristian Álvarez de la bancada Creo. A los dos muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, qué gusto estar una vez más en Canal Antigua con ustedes compartiendo el trabajo en el legislativo, las preocupaciones por la vida nacional. Diputado Álvarez, ¿cuáles son los elementos centrales del alegato del Congreso para una posible destitución del ministro de Salud? Bueno, buenas noches. Yo no soy parte de la Comisión de Salud, no he estado en esas discusiones, pero he estado al tanto, no solo de las noticias, sino que me di a la tarea de asistir a los centros de atención permanentes. Estuve en la delegación departamental de salud hoy justamente y ya fui a visitar el hospital del Parque de la Industria, porque hoy lo más importante es para los guatemaltecos es qué está pasando en los hospitales y qué me va a pasar a mí si yo resulto un positivo de este coronavirus. Entonces lo que ha pasado es, en primer lugar, digamos, yo te lo dividiría en tres. El primero es lo que se conoció como el colapso del pago de los doctores, y cada vez vemos que no solo es el pago fue como esa parte, la punta del iceberg, pero médicos cansados, médicos sin protección, médicos, digamos, dados a su suerte. Y el problema terminó rebasando el vaso que hemos sido, o el gobierno ha sido incapaz de pagarles. Y te quiero poner un ejemplo, porque creo que el Parque de la Industria termina siendo un ejemplo muy poderoso de lo que está pasando. Esa incapacidad de pago generó un mal ambiente laboral dentro del hospital y miedo en otros hospitales. Y yo estuve el miércoles y ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, diputado, adelante. Y entonces el miércoles sufre un gran problema. El martes llega el presidente a tratar de solucionar el asunto, pero el presidente no va a hablar con los doctores. Los doctores tienen ganas de trabajar, quieren ganarse su salario, están arriesgando la vida, están sudando la camisola por Guatemala, por nosotros. Y el presidente comete un gran error. En lugar de platicar con los doctores, manda un abogado, como que si esto fuera una cosa de pleito. Ellos están peleando por algo justo que es su sueldo, y nosotros los guatemaltecos queremos que sigan trabajando. No queríamos que el presidente les mandara un abogado. Pero el primer punto que hay que decirle a la ciudadanía, el presidente tuvo que intervenir en el Parque de la Industria esta semana ante la falta de liderazgo del ministro de Salud. La segunda cosa, no hay protocolos claros para atender esta pandemia. Hoy estuve yo en el municipio de Guatemala, en la dirección municipal de aquí de Guatemala, donde se compran todos los insumos, es decir, donde está el personal administrativo que está comprando para los 22 centros de atención permanentes que hay en la ciudad de Guatemala. Y en ese mismo lugar me llevo la sorpresa cuando entro, que ahí hay médicos que están saliendo a tomar los hisopados a los que ya tienen gran posibilidad de ser COVID positivos. Y esos mismos, después de hacer el hisopado, regresan a las mismas oficinas con gran posibilidad de contagiar al personal administrativo. ¿Qué hacemos si se contagian los contadores, los administradores, los financieros, los de recursos humanos? Se van a seguir atrasando las compras. Es un desastre. Otra vez, el ministro no tomó en cuenta los protocolos. Y lo que ya se sabe y que ya sabemos todos, pues la gran labor que hacen los medios y la labor también de otros colegas diputados, pero yo lo viví. No hay insumos. En Guatemala, en la ciudad de Guatemala, te hablo de la ciudad,
son 22 centros de atención. Compraron 4,000 mascarillas para las próximas 3 semanas. 4,000 para 22 mascarillas desechables que las tenés que botar ese día. He ido a investigar, he ido a visitar centros y no hay insumos. Ahora, diputado, vamos a darle paso también a Esteban Barrios. Él es integrante de la bancada Valor y él sí es integrante de la bancada de la Comisión de Salud del Congreso. Diputado Barrios, básicamente, ¿cuál es la salida que ustedes proponen? Bueno, ya dijeron que se destituya al titular Hugo Monroy, pero digamos, al llegar otro ministro, ¿en qué puede solucionar el problema que estamos viendo actualmente de no ejecución, de no equipo especial, no insumos, hospitales abarrotados? O sea, entendemos el malestar que hay con el ministro Monroy, pero ¿en qué cambiaría poner otra persona si, digamos, el aparato del Estado ya de por sí no funciona? Tenía un rebote, muchas gracias por tomarnos en cuenta en esta oportunidad. Sí, quiero comentarles que precisamente ayer la Comisión de Salud se reunió con el propósito de determinar cuál era el siguiente paso a dar con la situación que está dándose en virtud del coronavirus. A esta situación también se agregó que a todos pues, se nos solicita que hagamos y firmemos un documento en el cual pues se solicite o se le pueda sugerir al señor presidente de la República que se quite del puesto al actual ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Mire, usted preguntaba algo muy importante. ¿Qué solución le puede dar un nuevo jefe en la cartera, por así decirlo? Tal vez igual o peor, seamos honestos. Inclusive se pidió en la comisión que se pida la destitución de toda la cartera. Mis palabras fueron esas. Si pedimos la destitución de toda la cartera, es tiempo de una reestructuración del sistema de salud, pidiendo también que se despida a todos aquellos que han hecho tropezar que este sistema de salud hoy por hoy se encuentre como se encuentra. Diputado, pero eso, diputado, pero eso ¿en qué va a cambiar? ¿En que tengan los médicos su equipo? ¿En qué va a cambiar? O sea, sacar a toda la cartera implica nuevas contrataciones, designaciones. Eso lo entendemos, el malestar que hay en cuanto a la problemática en sí, pero ¿eso en qué va a cambiar? En que hoy sale Monroy, mañana llega X, Perencejo, Mengano, Sutano, y ya van a tener los médicos equipo y su salario, por ejemplo. No, te lo estoy diciendo, no va a cambiar en nada. Le estoy comentando lo que se habló en la Comisión de Salud. Fui el único que pidió que por favor el voto, pues, al final de cuentas, llevaba ahí una escriturita y pedí que se me diera el tiempo necesario hasta llegar al día de la interpelación. ¿Por qué? Porque solamente habemos quienes, y voy a ser honesto y sincero en este tema, habemos quienes desde un escritorio podemos señalar, tildar el trabajo que puede hacer alguien del Ejecutivo, y no los defiendo, pero al final de cuentas, ¿quiénes de nosotros, como diputados del Congreso de la República y representantes del pueblo de Guatemala, hemos tenido el valor de ir realmente a ver al hospital, por ejemplo, donde están todos los enfermos de COVID? Admirable lo de un compañero diputado, a quien me refiero con mucho respeto, que fue a visitar uno de los hospitales, llegó con su traje y todo. Y creo que ese es el trabajo que debemos de tomar todos los diputados del Congreso de la República. Diputado no Álvarez. quedarnos sentados y pidiendo la información. Vamos al lugar, vamos al punto. Diputado Álvarez. Las deficiencias no son de ahorita. Diputado Álvarez, ¿me escucha? Usted, Sí, te escucho. Usted precisamente fue a hacer una inspección de campo y conocedor de cómo funciona el Estado. Diputado Álvarez, ¿considera usted que es la salida de destituir a la cartera completa en este momento en medio de la pandemia? No tengo duda de que es la salida. ¿Y qué va a cambiar? Sí va a cambiar, ¿sabes? Lo que necesitamos es un ministro
que haga equipo con las unidades ejecutoras. Es decir, yo estuve hoy en una unidad ejecutora y la gente estaba trabajando y me decía, mire, subimos eventos y el ministro viene a otra dirección, cambian esto, no nos están apoyando, están comprando a diferentes precios, ya se metió el ministro de Finanzas a hacer las compras. Un ministro que entre a trabajar en equipo, que vaya a las unidades ejecutoras, que vaya a respaldarle su casa, que se vaya a pelear a finanzas para que haya cuota financiera, que esté comprometido con que no se caiga ni un evento. Ese soporte es indispensable para que las unidades ejecutoras se echen para adelante. Por supuesto que hay que cambiarlo. Y solo te repito el ejemplo del Parque de la Industria, que a mí me parece muy, digamos, que refleja muy bien lo que está pasando en los demás lugares. Si el ministro hubiera llegado hace un mes y medio a platicar con los doctores, a garantizarles su pago, a hacer los movimientos de acercar a SAT, de entender que hay cierres en el Ministerio de Salud para algunos títulos, esta crisis que hoy tenemos no hubiera llegado. Pero querer gobernar en estos tiempos tan difíciles desde la cúpula de su ministerio no lo va a lograr. Y si ponemos a alguien que quiera estar ahí sentado reuniéndose con las altas autoridades, no se va a lograr. Necesitamos un ministro que acompañe a las unidades ejecutoras, que siente al contralor y le diga, mire, contralor, aquí el Congreso de la República aprobó la semana pasada que podemos contratar obviando el REGAE, obviando Guatecompras y obviando una serie de requisitos. Por favor, firme para que mis unidades ejecutoras no tengan miedo. Entonces hay una mezcla de miedo. Incluso hay miedo hasta para usar el estado de calamidad. Yo lo he compartido con unidades ejecutoras. ¿Qué necesitas un ministro a la par? ¿Querés que te firme? Vamos juntos en esto. Si no cambiamos al ministro, esto no va a cambiar. Ahora Yo bien, sí, ya la salida de este ministro, y le va a salir muy caro al presidente Alejandro Yamatei no removerlo. ahora bien, diputado Barrios, el tema es que, digamos, ya hay un impacto, ya hay hospitales colapsados, ya hay lamentablemente muertos. Bueno, esto no es responsabilidad del gobierno, por supuesto, o sea, es una pandemia, es un virus que está provocando el colapso de todos los sistemas de salud pública del mundo, pero en concreto acá en Guatemala, o sea, el efecto ya está. O sea, ¿cómo lograr entonces, por lo menos en la contención de daños, evitar que esto de aquí a agosto, septiembre no tengamos un cuadro tan espantoso como presenciamos hace meses atrás con Guayaquil, Ecuador, muertos por las calles, hospitales, morgues desbordadas, no habían cementerios? O sea, ¿cómo enderezar esto? Bueno, primero seamos conscientes. No colapsamos. Salió a luz y a flor lo que realmente teníamos. Esa es la realidad. ¿Cómo evitarlo? Bueno, primero yo diría, tenemos esos problemas porque el compañero diputado, a quien me refiero con todo respeto, pues él decía, si hace un mes hubiera empezado. No, las cosas no hubieran empezado hace un mes. El estado de calamidad viene desde el mes de marzo. Y entonces estamos hablando de 3 meses. Y realmente desde ahí tenemos que recordarnos todos lo que hemos hablado en el Congreso de la República. De que se puede recapitular este proceso, se puede. Yo no estoy diciendo que no sea necesario cambiar al ministro. Estoy dando mi punto de vista en cuanto a lo que se habló en la Comisión de Salud. Al final de cuentas, solo pedimos esperar a que llegue el día de que sea la interpelación y que definitivamente la decisión la vamos a tomar los 160 diputados, si se le da o no se le da el voto de desconfianza. Al final de cuentas, sí necesitamos tomar muy en cuenta que no es cuestión solo de un ministro ni de un grupo de viceministros. Esta es cuestión de todo el personal de salud con lo que tenemos actualmente. Seamos honestos, que la parte administrativa de compras, por ejemplo, yo estoy haciendo en este momento un proceso de fiscalización a atención primaria de Restaureo, que es el que lleva la cabeza con las compras de COVID acá, y estamos viendo que hay ciertas deficiencias y que está siendo mal utilizado el recurso del Estado. Entonces, vámonos desde la cabeza hasta los pies. Y de que se tiene que hacer un cambio, se tiene que hacer. Y hay que ver cuántos trabajadores de salud pública están dispuestos también a tener su cambio personal para poder atender a la población de la mejor manera. Ahora, diputado Álvarez,
ya está claro por parte de la Comisión de Salud, y lo ha referido el diputado Barrios Galindo, de que hay un cierto consenso para que luego de la interpelación se dé el voto de desconfianza. ¿Habría alguna posibilidad, teniendo en cuenta que pareciera que hay un consenso en el Congreso de la República, de agilizar ese procedimiento para que no sea solamente una sugerencia, sino que se usen los instrumentos calificados con que cuenta el Congreso de la República para tales objetivos? El problema es que corrieron la sesión en la cual podría darse la destitución del ministro, la interpelación, está hasta para finales de julio. Y antes de la interpelación del ministro de Salud está la del ministro de Trabajo. Entonces eso va a tomar mucho tiempo, es decir, lograr sentar al ministro de Salud en el pleno para lograr ese voto de falta de confianza falta mucho. Y yo veo que el presidente, al igual, digamos, con su bancada y aliados en el Congreso, está defendiendo al ministro. Y es entendible. Aquí lo que tenemos que entender es que el gobierno del presidente Giammattei, en su inventario de cuadros para trabajar, él era el mejor, por eso lo puso. A veces sí es un problema decir, bueno, vamos a sacar a este que estaba en su cuadro y quién viene. Pero dentro de más investiga uno lo que está pasando en el Ministerio de Salud. Yo, digamos, mi experiencia en estos 2 meses o 3 de estar tratando de colaborar con el sistema, les digo, es la cúpula la que está mal. Sí me he encontrado con excelentes doctores, me he encontrado con excelentes personas que están trabajando, están haciendo su tarea, están arriesgando, pero no encuentran en la cúpula una respuesta. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, que voy a tener la otra semana a los encargados del presupuesto en mi despacho. No han hecho las transferencias presupuestarias para poder comprar. En la dirección departamental nos hemos estado gastando el presupuesto del año porque no ha llegado la transferencia de la asignación del COVID-19. Y eso no es culpa de los que están en las unidades ejecutoras, no es culpa de los doctores, eso es culpa de la cúpula que no le está prestando la atención debida a esto. Ahora, diputado Barrios, tomando en cuenta los tiempos que nos dice el diputado Álvarez, que esto para que el ministro llegue hasta el pleno del Congreso será hasta finales de julio. Quiere decir que entonces ahorita la decisión estaría en manos del presidente, cambiar o no cambiar al titular de la cartera de Salud Pública. Aunque, digamos, los efectos del hemiciclo parlamentario es más político que realmente vinculante. Claro. Mira, que hay una responsabilidad directa y algo que decía el diputado, pues la realidad es la responsabilidad más directa porque quien lo colocó por confianza fue el señor presidente, por eso se le hace la sugerencia. Al final de cuentas, quizás entre la bancada oficial y el señor presidente menearon los tiempos y es una cuestión que nosotros respetamos, usted lo dice muy claro, en el hemiciclo y en la actividad parlamentaria se manejan situaciones políticas y todo es política para este país y al final de cuentas pues yo creo que la sugerencia que se le haga al señor presidente, él tendrá que tomar la mejor decisión antes de que llegue al pleno del Congreso la fecha indicada. Ahora, señor diputado Álvarez, desafortunadamente las malas decisiones políticas en este momento se cuentan en vidas humanas, toda vez que tanto el número de infectados como el de muertos está empezando a escalar de manera escandalosa. ¿Cuáles podrían ser las sugerencias del Congreso de la República si el señor presidente decide no destituir a su ministro y mantenerlo a pesar de todos los señalamientos que han sido ampliamente cubiertos por la prensa y que han sido denunciados en este caso por ustedes como diputados? Yo no tenía en mis prioridades, y me quiero poner como ejemplo, yo no tenía en mis prioridades meterme al tema de salud, pero resultó que el tema de salud es una prioridad del país y nosotros estamos para servir al país y sus prioridades. ¿Qué creo que va a pasar si el presidente no nos toma esta recomendación de mover a su ministro? Nos tocará arremangarnos las mangas y meternos cada vez más a trabajar a los ministerios.
diputados y decirles, muchachos, quiero resultados. Y yo personalmente eso es lo que empezaré a hacer, a volverme casi cuasi ejecutivo y cada vez dedicarle más tiempo, no solo a hablar con el ministro, sino a hablar con los mandos medios, a citar a los viceministros y directores. Porque te digo una cosa, si el presidente no cambia la cabeza del ministerio, Guatemala está en gran problema. Y lo único que vamos a hacer como diputados, porque ya le dimos dinero, ya le facilitamos trámites, el Congreso ya ha hecho lo que se puede. Hoy nos tocará ponernos a trabajar a la par de ellos. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros acá en el espacio de las 8:45. Daremos seguimiento a lo que ocurre en el Congreso con este tema. Gracias. Muchas gracias. Bueno, una situación por demás compleja, Cristians, porque como bien habías acotado, las malas decisiones en esta coyuntura tienen un efecto en la vida de las personas. Y los problemas de décadas no se van a resolver en 6 meses o en un año cambiando ministros. Hemos visto cómo en diferentes carteras hay desfile de ministros y los problemas los seguimos arrastrando. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos en una próxima ocasión y ustedes tengan un reparador descanso.